Les muestro pantalla y vamos a generar un esquema del cual necesitamos definir cuáles son las características principales de las cuales habríamos de echar mano para poder enumerar cada uno de los listados. Específicamente, la mecánica es la parte que estudia el movimiento y las fuerzas que lo producen. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a las propiedades mecánicas de los líquidos, es inevitable especificar que nosotros vamos a referirnos a las fuerzas que están interactuando o que producen de manera interna los líquidos, para poderlas enumerar en este listado. Todas las características que nosotros tengamos la oportunidad de describir van a referir o van a hacer alusión a una fuerza que se aplica, ya sea hacia los líquidos o de manera interna desde los líquidos. Uno de los fenómenos que nosotros podríamos describir en un líquido con respecto a las fuerzas que estos producen, ¿cuál pudiera ser? Una fuerza que se aplique directamente en el líquido a través del líquido para manifestarse, ¿cuál es? ¿Pudiera ser la presión? Muy bien. Nosotros podemos presionar un líquido, sin embargo, la deformación que éste va a sufrir va a ser muy distinta con respecto a un material en estado sólido. Si ustedes toman entre sus dedos o entre sus palmas un bloquecito de plastilina y lo comprimen, le aplican presión, la sección transversal de ese material, de esa plastilina, se va a expandir. Sin embargo, si nosotros tratamos de dejar un poco de agua en nuestra mano y generamos presión, la fuerza que nosotros estamos aplicando permite que el líquido empiece a desplazarse por todos los resquicios, por todos los huecos que tiene nuestra palma y se va a escapar. Entonces, para poderle aplicar presión a un líquido, requerimos primero que nada enclaustrarlo, dejarlo dentro de un contenedor y posteriormente empezar a aplicar fuerza de la cual solamente el líquido pueda lograr absorber o bien reaccionar con respecto a esta aplicación de fuerzas de sentido contrario. ¿Cuál sería el efecto de la aplicación de la presión? ¿Cuál sería el efecto de aplicar presión sobre un líquido? ¿O qué buscamos al aplicar presión a un líquido? Cuando aplastamos un pedacito de plastilina, ¿qué es lo que nosotros buscamos de esa plastilina? ¿Deformarla? Deformarla, exactamente. Entonces, la habilidad que tiene esa plastilina de deformarse puede ser la compresibilidad. Esa es la habilidad que tiene ese material por efecto de la presión. Entonces, un líquido, cuando le aplicamos presión, buscamos de este una característica, que en este caso sería la compresibilidad. Compresibilidad. Ok. En la práctica, la compresibilidad de un líquido nunca se ha podido alcanzar. A diferencia, por ejemplo, de un material sólido, que sí se puede deformar y su compresibilidad puede ser cuantificable, incluso en los gases. Si nosotros sometemos un gas a presión y podemos notar que la compresibilidad es posible en los sólidos y en los gases, no es igual, por ejemplo, para un líquido. Hay una compresibilidad nula o casi inexistente en los líquidos. Por lo tanto, una característica de los líquidos que van a permitirle reaccionar cuando aplicamos presión es la incompresibilidad. Un líquido no es posible comprimirlo. Profesor. Sí, adelante. Perdón por interrumpir, pero hay un compañero que dice que si lo puede dejar pasar. Está en la sala de espera. Gracias.
Gracias. Chicos, bienvenidos. Una disculpa. A ver, vamos a darle un poquito de espacio. Listo. Ok, chicos, entonces, por efecto de la presión, un líquido va a tener una característica que se llama incompresibilidad. Las moléculas o los átomos que conforman ese líquido van a tener una oposición a modificar la distancia en la cual se encuentran las moléculas o los átomos que conforman esa sustancia. Entonces, dadas las características, la incompresibilidad de un líquido es la propiedad producto de la aplicación de la fuerza por unidad de área, que sería la presión. Chicos, ¿se entiende más o menos qué es lo que se busca para este listado? ¿Me doy a entender? Sería encantador que dijeran que sí, pero si realmente no es clara la idea, por favor, háganmelo saber. Podemos hacer otra mecánica incluso. Otra, por favor. Perfecto, miren. Por favor, enumérenme todas las fuerzas, todas las fuerzas que a ustedes se les vengan a la mente. Cualquiera. Centrífuga. Muy bien, la fuerza centrífuga. ¿Cuál más? Otra. Vamos a ir descartando aquellas que se pueden aplicar a los líquidos, los sólidos, o incluso de manera general a los fluidos. Muy bien, la fuerza centrífuga. ¿Qué más? ¿Qué otras Gravedad. fuerzas? La gravedad. ¿Cuál más? La mecánica. Hay fuerza mecánica. Todas las fuerzas son de carácter mecánico. La electromagnética. Ok, en este caso es electromagnética. Explosiva. Explosiva. Bien, otra. Explosiva, ¿no? Explosiva. Cualquier fuerza que pueda aplicarse a un objeto. Fuerza estática. En ese caso sería la propia fuerza de gravedad la que estaría aplicándose. La No normal. Una fuerza normal sería la reacción propia del peso del objeto sobre la superficie en que está apoyado. ¿La fuerza nuclear también cuenta, profe, o no? Fuerza nuclear, eso sería por efecto de la fusión. En este caso Fuerza sería dinámica. fuerza Dinámica. dinámica. Ese sería el efecto de una fuerza, el desequilibrio de la aplicación de una fuerza con respecto a la oposición. Una fuerza dinámica es un desequilibrio en la aplicación de una fuerza. Digámoslo de esta manera. Esta no era la. Este vector tiene una magnitud y está confrontándose contra este, que es mucho más pequeño. Si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en X, que sería el plano plano horizontal sobre el cual se están aplicando estas fuerzas, el vector que tiene mayor magnitud obligaría al vector más pequeño a retroceder. Eso se le llamaría entonces ese desequilibrio en las fuerzas que nosotros estaríamos describiendo. A eso se le llamaría una fuerza, un sistema de fuerzas dinámicos, en el cual uno de la aplicación de las fuerzas es mucho mayor con respecto a quien se opone a esta fuerza. En este caso, bueno, no es un sistema de fuerzas como, no es un sistema o un tipo de fuerza específico como tal. Puede ser, por ejemplo, esta fuerza, el rozamiento contra el movimiento que estuviera ejerciendo, no sé, un móvil, un carrito, un deslizador, una avalancha, el costal sobre el cual nos subimos para el tobogán, no sé.
sería la aplicación de una fuerza y con respecto a este vector sería tal vez una fuerza menor. Pero este sería un sistema de fuerzas que nosotros necesitaríamos analizar, pero que cada uno de estos vectores no constituye como tal un tipo de fuerza específico, a menos, por ejemplo, la fuerza de fricción, que esta sí puede quedar aquí. La fuerza de fricción ¿alguien ha tenido, alguien ya desayunó, por cierto? No. Ok, voy a darles una idea. Muy buen provecho, chicos. Voy a darles una idea para el desayuno. Obviamente ustedes han tenido la oportunidad de poner en la mesa un poco de miel y han podido untar un poco de esta miel en un pan, en su café, incluso en la bebida que ustedes estén tomando. ¿Qué características internas pueden describir a la miel? Además de la cristalinidad o del color ámbar que posee la gran mayoría de la jalea o de la miel. ¿La viscosidad? Viscosidad. La viscosidad es precisamente un efecto mecánico. La oposición que tienen las moléculas de la miel a fluir permite precisamente que esa sustancia, de manera muy lenta, muy lenta, pueda transitar a través de nuestro cuchillo e incluso pueda depositarse sobre nuestro pan. Es la viscosidad, un sistema interno de fuerzas cohesivas, un exceso de fuerzas cohesivas, lo que le permite entonces a la miel tener esa apariencia, viscosidad. Muy bien. Y es de carácter netamente mecánico. La fricción entre las moléculas también obliga a que éstas se muevan cada vez más lento por efecto de la temperatura. Puede ser también uno de los agravantes para que la viscosidad pueda aumentar. Y entonces la apariencia de la miel puede ser un poco más pastosa, más viscosa, con menos movilidad, pues. ¿Vale? Chicos, ¿alguna otra fuerza, alguna otra característica mecánica? Cualquiera. Tenemos fricción, tenemos viscosidad, no necesariamente que sea para... mira, Eduardo, bienvenido, mira. La elasticidad es una consecuencia de aplicar una fuerza. Por ejemplo, si tú tienes una liga, la liga por sí misma no es un material elástico, necesita de la aplicación de una fuerza. ¿Qué fuerza le aplicas a una liga? ¿Tensión? Tensión, perfecto. Tú tienes que estirar los extremos de la liga para que la consecuencia que surta sobre la liga es la deformación. Vamos a estirar la liga. Si tú dejas de aplicar fuerza de tensión, ese estiramiento lo dejas de aplicar, la liga va a ocupar nuevamente sus condiciones originales. Siempre y cuando la deformación regrese al punto de origen, regrese a las condiciones originales, esta característica de la elasticidad se va a mantener. Sin embargo, no es el único tipo de deformación que existe en la naturaleza. Cuando se exceden los límites elásticos de un material, sobreviene la deformación permanente. Entonces, la consecuencia de la aplicación de cualquier tipo de fuerza sobre un material, específicamente en un material de carácter sólido, es la deformación. Y como existen dos tipos de deformación, la deformación elástica y la deformación plástica o permanente, la elasticidad no es considerada una fuerza, sino como les dije hace un momento, es una consecuencia de aplicar fuerza. ¿Sale, Eduardo? Pero bien sirvió tu ejemplo para poder definir otra fuerza que se aplica en la naturaleza, que es la tensión. Gracias. ¿Alguna otra fuerza que se les ocurra? Ya tenemos la compresión, tensión. ¿Alguien ha...? Supongo que ya todos están haciendo tal vez sus quehaceres, sus deberes. ¿Quién le toca trapear hoy? Con toda confianza, yo trapeé en la mañana. No es cierto, ni siquiera he tendido mi cama, no es cierto. Bueno, miren, un efecto muy típico cuando hacemos el quehacer,
además de la fricción de nuestra jerga contra los pisos y nuestro trapo, nuestro plumero, otro de los efectos típicos que nosotros aplicamos cuando limpiamos es la torsión, el efecto de torsión, y esto es cuando trapeamos específicamente. Para poder exprimir la jerga o el trapo con el cual estamos limpiando el suelo, necesitamos generar un punto fijo de apoyo y comenzamos a torcer una tela que previamente hemos logrado mojar, y precisamente esas fuerzas de torsión van a aplicarse en la superficie de esta tela, obligando entonces a que el líquido se escape por los resquicios, por los huecos e incluso por las fibras de esta tela. La torsión es un fenómeno, una combinación de eventos que aplican fuerzas externas en la superficie de este elemento cilíndrico, el cual estamos tratando de exprimir. El efecto de torsión es un esfuerzo que bien puede definir un sistema de fuerzas mecánicas. Decíamos hace rato la fricción, viscosidad, tensión, compresión. Podemos seguir enumerando algunas fuerzas. ¿Qué fuerzas poseen los líquidos? Específicamente las fuerzas que mantienen unidas a los líquidos, ¿cómo se puede definir? ¿Cómo se puede llamar? Con C. Terminan con esivas. Cohesivas. Las fuerzas cohesivas van a ser las fuerzas intermoleculares que van a mantener unidas las moléculas e incluso los átomos de algunos líquidos. Al igual que las fuerzas cohesivas, va a existir un sistema de fuerzas que va a permitir que los líquidos puedan lograr pegarse a la superficie en donde estos estén, en la superficie con la que los líquidos entren en contacto. Esas fuerzas, ¿cómo se llaman? Una fuerza que le permite pegarse a una superficie del material sólido, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se definiría esa fuerza? ¿Atracción? ¿Cuál? ¿Atracción? Atracción, bueno, ok, es una fuerza. Muy bien. No era precisamente la que buscábamos, pero qué bueno que la menciona, también se incluye. La fuerza que le permite a un líquido adherirse a una superficie se llama precisamente así, la fuerza de adhesión. Entonces, de manera interna tenemos fuerzas cohesivas en los líquidos, fuerzas de atracción en los líquidos, fuerzas de adhesión. Las fuerzas de atracción son precisamente las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de adhesión. Existe también un sistema de fuerzas que se llama tensivas, pero en este caso van a ser la reacción de las fuerzas internas que se proyectan en la superficie de un líquido. Y esa fuerza de tensiva o ese sistema de fuerzas tensivas va a dar como resultado una propiedad que se llama la tensión superficial. Y eso es propio de los líquidos. No existe, por ejemplo, torsión en un líquido. Más bien, el efecto se puede aplicar más que nada a los materiales sólidos. La tensión, de igual forma, a excepción del sistema de fuerzas que acabamos de describir, se aplican netamente a los materiales de carácter sólido. La viscosidad sí es una condición de los líquidos. La fricción incluso es una condición que puede atribuírsele al efecto que producen las moléculas internamente en un líquido. La fricción y la viscosidad están ligadas precisamente
por esta condición, la fricción. Una fuerza explosiva simplemente es la reacción, mediante una reacción violenta de combustión, el incremento de volumen de una sustancia o específicamente de un fluido. Un líquido necesita de una cantidad exagerada, muy grande, para poder lograr que se transforme de líquido a vapor. Pero esta característica, la explosividad, nos puede permitir definir una característica única de los líquidos. ¿Cómo se llama el punto o el estado de agregación de la materia? Más bien, el proceso por el cual, ¿cómo se llama el proceso por el cual un líquido pasa a estado gaseoso? Evaporación. Evaporación. Entonces, la evaporabilidad de un líquido es netamente una característica de los líquidos, evidentemente. Aunque no es de carácter mecánico, sí va a ser una propiedad de carácter químico. Hago la alusión a la propiedad química porque la explosividad requiere de un cambio interno en la estructura del propio líquido, de la materia. Entonces, la química es la ciencia que estudia la materia y los cambios que la producen. Por lo tanto, al cambiar la estructura interna o al cambiar la condición estructural de la materia, podemos definir entonces una propiedad que en los líquidos puede ser descrita como la evaporabilidad. Con respecto a una absorción de energía, tenemos la posibilidad de cambiar el estado de agregación de la materia de una sustancia, específicamente de un líquido. Por eso es que describimos la evaporabilidad o la volatilidad, que sería un sinónimo, en los líquidos. ¿Qué otra característica podríamos describir? La fuerza centrífuga va a aplicar directamente sobre los materiales en estado sólido. La gravedad, aquí la voy a sacar tantito. ¿Un líquido pesa? Sí. Un líquido puede ejercer presión sobre otra sustancia, sobre un objeto. Sí. ¿Cómo se llama esa presión? La presión que ejerce un líquido por el propio peso del mismo. ¿Hidrostática? Hidrostática, así es. Es una condición precisamente generada por la gravedad. Recuerden, la fuerza es un producto de la masa por una aceleración, masa por aceleración. En este caso, si ocupamos la gravedad, que es nuestro factor de aceleración, y ocupamos la masa de un líquido, podemos tener entonces una fuerza. Esa fuerza puede ser considerada, con respecto a la masa del líquido, presión hidrostática. Descartamos La explosiva, entonces, era una condición en la cual se absorbe energía y la da la evaporabilidad. La tensión y la torsión son fuerzas que se aplican directamente en los materiales de estado sólido. La fuerza centrífuga de igual es de carácter aplicable más que nada a los materiales en estado sólido. Y aquí entramos a la electromagnética. Aquí nosotros necesitaríamos la aplicación de una energía que pueda manifestarse directamente sobre los materiales líquidos, que es las propiedades que estamos tratando de describir.
¿Qué condición electromagnética pudieran describir los líquidos? Un líquido. Bueno, vamos a dejarle como un pequeño paréntesis. Ahorita regresamos con ella. Todas estas fuerzas son características de los líquidos. Lo que ustedes deben ir haciendo es simplemente ir describiendo cada una de estas en su listado que ustedes van a generar, van a completar. Las propiedades químicas de los líquidos van a requerir netamente de la inversión de una cantidad de energía. Recuerden, cuando estuvimos analizando los calores específicos, si se acuerdan en el ejercicio del examen, el calor específico que tiene el catalizador tenía una magnitud exagerada de kilojoules. Eran 460,000 joules sobre el kilogramo grado Kelvin. Para poder describir las propiedades químicas de esos líquidos, vamos a tener la necesidad de invertir una grandísima cantidad de energía que van a darle, por ejemplo, una propiedad, en algunos casos, de la evaporabilidad. ¿Quién de ustedes ha quemado un bote o ha tenido la oportunidad de encender algo impregnado con thinner, con alcohol, con algún solvente? ¿Lo ha analizado? Bueno, si ustedes no han analizado la combustión, simplemente se han acercado a la fogata sin analizar un poco más allá del efecto químico que está produciendo, cuando ustedes encienden un bote o una determinada cantidad de líquido, hay una franja de espacio vacío entre la flama y el espejo, el nivel del líquido. Gráficamente esto se vería así. Si tienen un botecito con gasolina, por ejemplo, le prende un fuego, viéndonos muy pirómanos, esto sería algo así. Sí, algo así, exactamente. Bueno, esto sería tal vez con mucha imaginación, esto sería una parte de gasolina. Y esta sería la flama. Pero hay un espacio vacío entre la flama y el espejo de líquido, o el nivel del líquido. ¿Por qué se da esta separación? ¿No se supondría que la flama siempre debería estar pegada a lo que se quema? Si nunca la han observado, me gustaría que hicieran en casa, no que vayan a quemar algo, sino que de manera controlada, de manera en un espacio abierto, una tapita, una corcholata, colocaron un poquito de alcohol y le prendieran a lo mejor un sello, obviamente tomando las precauciones adecuadas. Van a observar este fenómeno, que por encima de la flama, a lo mejor tal vez unos 2 milímetros por encima del nivel del líquido, existe esa separación. ¿Pero por qué se da esta separación? ¿Por qué la flama no está directamente emanando o saliendo del líquido? ¿Alguien sabe por qué se da ese fenómeno? ¿Nunca se lo habían preguntado o nunca lo habían observado? No, nunca lo había visto. No. Bueno, chicos, miren, cuando nosotros acercamos una fuente de calor a un líquido, no se va a quemar, no va a generar una flamabilidad, sino que va a absorber tal cantidad de energía
de este líquido va a absorber la energía calórica del cerillo o de la fuente de calor y va a lograr cambiar su estado de agregación de la materia a gas. El gas, como vuelve a absorber parte de esa energía calórica y entra en contacto en combinación con el oxígeno, genera la combustión. Y no es sino hasta ese momento que, habiéndose expandido el vapor del líquido y entrado en combinación con el oxígeno, se pueden dar las condiciones idóneas para que esto se pueda quemar. Por eso es que esta pequeña franja siempre va a ser un intervalo, una franja de separación entre el líquido que está absorbiendo energía calórica, que se está permitiendo en este intervalo, en este espacio, lograr expandir su espacio, lograr expandir, absorber y expandir su volumen, entrar en combinación con el oxígeno y lograr entonces las condiciones idóneas para que se pueda entrar en combustión. Esta franja simplemente es un espacio que el líquido necesita para poderse expandir, combinar con el oxígeno y entrar en contacto con la chispa que genere la ignición de este líquido. Esta condición se llama flamabilidad. No todos los líquidos poseen la flamabilidad. Quiere decir que, lejos de poder quemar o expulsar, manifestar una flama, hay algunos líquidos que absorben tan rápidamente energía que pueden lograr explotar, cambiar su estado de degradación tan rápido de líquido a gas, que la onda expansiva o la manera en que logran expandir su volumen es tan violenta que ni siquiera pueden llegar a manifestar una flama. Los líquidos que presentan flamabilidad son aquellos que absorben energía, expanden su volumen y pueden manifestar esta condición de combustión sobre el nivel del líquido del cual está absorbiendo energía. La flamabilidad es la característica, la propiedad descriptiva específicamente de los líquidos. Obviamente lo han leído en algún momento en detrás de las pipas o en algún contenedor en la carretera. Chicos, si la evaporabilidad, la volatilidad y la flamabilidad son propiedades de los líquidos, ¿qué otra pudiera ser tal vez una de estas propiedades descriptivas de carácter químico en los líquidos? ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿Han escuchado la frase como agua y aceite? Por lo general se le atribuye o se usa para describir la relación que llevan dos personas. Pero, ¿cuál es el meollo precisamente de esa frase? De describir como agua y aceite. ¿Por qué se dice o por qué se expresan las personas de otras haciendo esa referencia? ¿Por qué? Tal vez por porque no se juntan, o sea, no pueden estar juntos más bien. Muy bien, iba a decir la incompatibilidad, ¿verdad? Sí. Ok. Efectivamente, el agua y el aceite no se logran mezclar. ¿Por qué? ¿Por su densidad?
Una característica es su densidad. Ambos líquidos tienen densidades diferentes, lo que los hace tener una cantidad de masa y volumen, de masa por unidad de volumen distinta. Otra característica que les permite separarse en todo momento es la cantidad de enlaces de hidrógeno que posee una con respecto a la otra, una sustancia con respecto a la otra. La hace más rígida, la hace más sólida, por así decirlo. No permite que se disuelva, pues. Una propiedad física de los líquidos es la densidad. Pero la característica que también pudimos observar, de acuerdo a esta frase, de que no se mezclan, que no se llevan, la mezclabilidad o miscibilidad de un líquido es precisamente una característica que puede definir qué tan mezclable o qué tan mezclable es un líquido con respecto al otro. Hay una palabra muy similar o que podríamos confundir que es un sinónimo de miscibilidad o mezclabilidad, y es la solubilidad. La solubilidad es la propiedad que tienen los líquidos de descomponer o de mezclarse con un material que se encuentra en estado sólido. La solubilidad se puede dar solamente mientras la sustancia que se encuentra en mayor porcentaje es un líquido. Estas dos características van de la mano. Pueden disolver o pueden mezclar, ya sea un líquido en el caso de la miscibilidad o un sólido en el caso de la solubilidad. Son características que les permiten describir la propiedad que tienen los líquidos de mezclarse o combinarse con otras sustancias. De las propiedades químicas de los líquidos tenemos entonces evaporabilidad, flameabilidad, miscibilidad, solubilidad. De las propiedades físicas podríamos describir también para los líquidos, además de la densidad, una característica propia del líquido: el color. ¿Todos los líquidos tienen color? No, el agua no tiene color. El agua es incolora, efectivamente. Pero ¿cómo puede lograr apreciarse el color del agua? ¿Con los rayos del sol? Efectivamente, necesita interactuar con los rayos del sol. ¿Por qué el mar tiene tonalidades azules? ¿Es el reflejo del cielo? No, no específicamente del cielo. ¿La profundidad? Tampoco es la profundidad. Tiene que ver, sí, eso sí, con la cantidad de líquido que estamos viendo. El enlace del agua tiene una separación entre los átomos de hidrógeno de 136 grados, lo que obliga a que la refracción de la luz con respecto a la superficie del agua tienda a ser menos visible al ojo humano. Mientras mayor cantidad de agua logramos acumular, esos reflejos pueden lograr ser perceptibles al ojo humano. Por eso es que apenas alcanzamos a ver la difracción de la luz en el espectro más bajo medible, que es el ultravioleta, para el caso del agua. Es tan poco visible que apenas alcanzaríamos a ver una lánguida coloración azul o azul turquesa. Sucede algo muy similar con los vidrios. Un espejo, por ejemplo, podemos definir que es un cuerpo cristalino, un cuerpo transparente. Sin embargo, el cristal, si lo vemos de canto, si lo vemos de lado, pues, podemos apreciar un color verde. Esto es por la forma en que el óxido de silicio se acomoda al interior del vidrio. La luz que puede lograr reflejar
está dentro del espectro ultravioleta más cercano a lo que sería el color verde. La gran mayoría de los espejos que ustedes tienen en casa, por ejemplo, si los ven de costado, van a ver que la periferia de ese vidrio, de ese espejo, va a tener una tonalidad verde. En este caso, depende mucho de la cantidad de materia sobre la cual se esté difractando la luz. El color en los líquidos va a determinarse en función a la cantidad de materia que nosotros estemos haciéndole incidir luz. Chicos, ¿hay algún otro sentido con el cual podamos medir una propiedad de los líquidos? ¿Cuáles son los sentidos que tiene el ser humano? Tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? Además de la vista, ¿qué otro sentido podemos describir de los seres humanos? El tacto. El tacto, muy bien. ¿Cuál más? El olfato. El olfato, muy bien. El gusto. Olfato. Gusto, muy bien. ¿Cuál más? Tacto, olfato, gusto. ¿Qué otro sentido poseen los seres humanos? ¿La vista no es un gusto? Eso. La vista. Nos falta uno. Tacto, olfato, gusto, vista. El oído. Oído, perfecto. De estos 5 sentidos, nosotros pudimos atribuirle, por ejemplo, el color con respecto a la vista, a un líquido. Las características físicas de todo lo que nos rodea es posible percibirlo o posible cuantificarlo en función precisamente a los sentidos, a nuestros sentidos. Un líquido, ¿cómo se siente en nuestras manos? ¿Cómo sabemos que estamos tocando un líquido? ¿Es húmedo? Nosotros le atribuimos una condición de humedad, pero la humedad solamente puede percibirse a través de las fuerzas adhesivas que tienen los líquidos. ¿Un líquido tiene olor? A ver, Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de que ese líquido huele a algo? porque a veces llegan a tener un olor, un color. El olor solamente puede atribuírsele a nuestro sentido del olfato. Nosotros nos acercamos a un líquido, aspiramos tal vez el vapor que se encuentra alrededor de ese líquido y logramos entonces percibir a través de la información que poseemos y darle entonces un nombre a esa sensación. Sin embargo, detrás de esa pequeña aspiración de vapores que nosotros tenemos de la cercanía de ese líquido, generamos una serie de reacciones químicas. Esas reacciones químicas necesitan interactuar necesariamente con nuestro sentido del olfato para poderlo distinguir. Decíamos en algún momento en el primer parcial, el gas natural, el gas metano, y de hecho el gas butano, no tiene olor. Se le agrega una sustancia que se llama meptalcano, que le va a dar ese olor amargo, bueno, ese olor metálico característico del gas butano, del gas licuado butano. Pero no es porque nosotros tengamos la posibilidad de poderle atribuir o poder identificar el olor del gas como tal, sino que es tan pequeña la molécula del gas que nuestro sentido no alcanza a percibirla. Necesitamos de una molécula más grande que pueda lograr percibirse o que pueda reaccionar con el sentido del olfato para que nosotros podamos entonces darnos cuenta de que hay una masa de gas cercana
nos encontramos a lo mejor tal vez expuestos a un peligro y podamos identificar de qué peligro se trata. Esa propiedad del olfato, a pesar de que pudiera ser considerada una propiedad física de los líquidos, requiere de una reacción química con nuestros sentidos. Por lo tanto, el olor de los líquidos va a ser una propiedad que solamente puede ser atribuida por medio de una reacción química. Hay algunos líquidos que tienen olores, tal vez por la descomposición de la materia orgánica. Puede ser que este líquido haya interactuado con algún metal y nosotros atribuimos precisamente esa condición del óxido de ese metal y lo podemos apreciar, pero específicamente se da por una reacción química, la condición del olor. El olfato entonces ha quedado descartado de nuestra lista. El color, en este caso, hacía atribución al sentido de la vista. El gusto, ¿qué pudiera ser? ¿Una propiedad química o física? El gusto de el sabor, más bien dicho, porque es ¿Química? química, exactamente. Al igual que el olor, un líquido va a tener un sabor, pero requiere de una reacción química para que el cuerpo humano pueda lograr interpretarlo. Entonces, el gusto ha quedado entonces descrito a través de el sabor. Muchas gracias. El tacto. Bueno, creo que ya les spoilé la respuesta. El tacto es un tanto más físico. Es una condición más física. No requiere de una reacción química, no requiere en muchos casos de la aplicación de una fuerza, simplemente de la percepción con nuestra piel, con nuestro cuerpo en sí, para poder percibir la propiedad. ¿Qué pudiera ser una propiedad física de un líquido que se puede ser apreciado a través del tacto? Decíamos hace rato la densidad. Un líquido, ¿cómo apreciamos mediante el tacto una propiedad de los líquidos? Tal vez la temperatura. La temperatura tendría que ser necesariamente del lado químico. Recuerden que la temperatura es una cantidad de energía que absorbe o puede ceder una determinada sustancia. Pero al ser ya de entrada una característica energética, es considerada dentro del listado de las propiedades químicas. Si ustedes, fíjense, de aquí voy a volver a sacar este sentido, el sentido de la vista. Ustedes, si tienen a la mano una bebida, cualquiera que esta sea, cualquiera, no voy a discriminar en este sentido, cualquiera, pueden apreciar varias cosas con respecto a ese líquido. Ustedes pueden describir la forma. La forma de un líquido, ¿cuál es? La que tenga el recipiente. Perfecto. Entonces, un líquido por sí mismo no tiene forma. Se la va a dar siempre el recipiente que lo contenga. Entonces, bueno, aquí no sería solamente una palabra, sino una frase, lo que describiría la propiedad. En este caso es, no tienen forma. Ninguno de los líquidos, es más, ninguno de los gases incluso, puede decirse o jactarse de tener alguna forma propia, obviamente. Siempre va a adoptar la del contenedor que lo tiene alojado. Otra característica que a través de la vista podamos describir de un líquido, ¿cuál pudiera ser? El color. El color. Y
ya está descrito aquí en el listado, pero sí, efectivamente, a través de la interacción con la luz podemos percibir el color que tienen algunos líquidos. El color ámbar de la cerveza, el color ámbar un poco más ligero del aceite. En función a la cantidad, la cristalinidad del agua, o más bien la transparencia, que eso sería más propiamente dicho, la transparencia del agua. ¿Qué otra característica? Recuerden que aquí todavía nos está faltando el tacto, ¿eh? Bueno, chicos, pero antes de seguirle, más o menos ya tenemos un buen avance con respecto a las propiedades de los líquidos, mecánicas de los líquidos, químicas e incluso las físicas. Ustedes lo que deben hacer para completar esta actividad, que obviamente es de carácter colaborativa, es terminar el listado de 10 propiedades que tienen los líquidos, ya sea en su rubro mecánico, químico o físico. El físico creo que les estoy quedando de ver un poco, pero yo creo que el equipo que les tocó las propiedades físicas. Aquí hay que aclarar. Creo que es en la actividad número 11, si no mal recuerdo, dice las instrucciones. Cada uno de los equipos deberá enlistar y definir cada una de las propiedades, ya sea físicas, químicas o mecánicas, que les tocó. Al equipo que les tocó, o al equipo o equipos que les tocaron las características mecánicas, pueden tomar estas propiedades que acabamos de describir y agregarlas a su listado. Los equipos que les tocaron las propiedades químicas de los líquidos pueden agregar estas a su listado. Y bueno, quienes les tocaron las propiedades físicas pueden agregar a lo mejor estas 3, pero obviamente esperando que pudieran haber un poco más de participación y pues incrementar en este momento tal vez las propiedades físicas que tienen los líquidos. Sáquenle mientras una captura de pantalla antes de que se nos vaya a ganar la sesión, que ya nos quedan 4 minutos. Chicos, de los compañeros que les tocaron las propiedades físicas o describir las propiedades físicas de los líquidos, ¿qué otra característica podríamos a lo mejor interpretar que es de carácter físico? Aquí tenemos la posibilidad de descartarlo o bien dejarlo ya como esa propiedad. Nos quedan 3 minutos. ¿Qué otra característica puede ser descrita como física? Les voy a ayudar con esta. Vamos a desmenuzar esta propiedad. ¿Qué es la densidad? Sería a lo mejor un tanto lógico las propiedades que vamos a describir en este momento de todos los líquidos. Pero necesitamos primero definir qué es la densidad. ¿El espacio que ocupa? El espacio que ocupa una sustancia, ¿qué es? ¿El volumen? Volumen. Un líquido tal vez no pueda tener una forma definida, pero sí tiene un volumen definido. Siempre sabremos cuánta cantidad de líquido, es más, hasta nos lo cobran, ya sea en el municipio, nos lo cobran en la tiendita, nos lo cobran en la gasolinera. Todo el líquido tiene un volumen definido. Ese sí no lo podemos eludir. Nosotros no podemos comprar un refresco y que en el proceso se nos escape por abrir la válvula de nuestra botella. Todos los líquidos tienen un volumen perfectamente definido. La densidad hace alusión a otra propiedad. Decíamos hace un momento, sí, tiene efectivamente un volumen. El volumen tiene que ver un poco con la densidad. ¿Qué otra propiedad hace alusión a la densidad del... ¿A su viscosidad? ¿El la peso? viscosidad?
El peso no podría ser porque es mecánica. La viscosidad también es una condición mecánica que ya describimos hace un momento. La densidad es una relación de la masa que posee una sustancia entre su volumen. Obviamente, en este caso, podrían describir que todos los materiales, todos tienen masa, pero específicamente los líquidos tienen una cantidad de masa más limitada por unidad de volumen. Una masa reducida con respecto a los sólidos. Todos los líquidos tienen una cantidad de masa menor que cualquier material en estado sólido. Chicos,